¿Y si te dijera que el mayor obstáculo en tu vida hoy no es la falta de oportunidades, ni el enemigo, ni siquiera tus errores del pasado, sino algo tan sutil y silencioso como la ingratitud? ¿Alguna vez has sentido que a pesar de tus oraciones, tus esfuerzos y tus lágrimas, las puertas siguen cerradas? ¿Te has preguntado si hay algo espiritual que te impide avanzar, algo invisible pero poderoso? Y si te dijera que la gratitud es la llave que puede abrir esas puertas que hoy te parecen imposibles, que hay un principio divino escondido en tu corazón, olvidado por muchos, pero capaz de transformar toda tu realidad con solo activarlo. Porque hoy Dios quiere revelarte algo que muy pocos entienden. La gratitud no es solo una emoción, es un poder espiritual. Quizás has estado buscando respuestas, dirección, milagros, y sin darte cuenta, la respuesta estaba en algo que no has estado practicando profundamente. Y si Dios ya envió la bendición, pero está esperando que la gratitud la desbloquee. Hoy, en los próximos minutos, vamos a caminar juntos por esta revelación. Vas a descubrir por qué la gratitud no solo agrada a Dios, sino que literalmente cambia atmósferas, transforma corazones, rompe cadenas y abre puertas. Vamos a ir más allá de lo superficial. Vamos a hablar del tipo de gratitud que se mantiene firme incluso cuando todo parece perdido. Vamos a ver cómo en la Biblia, hombres y mujeres vivieron milagros extraordinarios, no solo por su fe, sino por su gratitud en medio del valle. Vas a aprender a vivir agradecido como un arma espiritual, no como una reacción emocional. Quiero que te prepares, porque hoy Dios tiene una palabra específica para ti. Este no es solo un mensaje más. Esto es una cita divina. Y no es casualidad que estés aquí. Algo se va a mover en tu vida si decides quedarte hasta el final. Pero antes de comenzar, escribe en los comentarios esta frase: paz en Cristo. Es una declaración de fe. Es tu forma de decirle a Dios: estoy aquí, estoy listo, háblame. Al hacerlo, estarás activando tu espíritu para recibir. Además, si das me gusta a este video, estarás colaborando en la obra más importante: difundir la palabra de Dios. YouTube mostrará este mensaje a más personas necesitadas, y tú serás parte del milagro de otros. Qué hermoso es eso, ¿verdad? Te felicito por tener un corazón dispuesto. ¿Sabes algo? Así como la gratitud multiplica lo que ya tienes, ese pequeño acto de dar me gusta y comentar puede multiplicar este mensaje en miles de vidas. Muchas personas no tienen una iglesia cerca. Este canal se convierte en su refugio espiritual. Por eso es vital que tú participes desde el inicio. La gratitud comienza también con pequeños actos de obediencia. Y te digo algo más. La penúltima enseñanza de este video puede contener la clave para desbloquear una bendición estancada en tu vida. Es posible que lleves tiempo orando por algo y ese momento de revelación esté a minutos de distancia. Así que quédate con un corazón abierto, con tu Biblia cerca, con tus oídos espirituales atentos, porque hoy vas a entender por qué la gratitud abre puertas que nadie, absolutamente nadie, puede cerrar. Vamos a comenzar este viaje sagrado. Número 1. El corazón agradecido de David. David no fue rey por casualidad. Fue escogido porque su corazón latía en sintonía con el de Dios. No por ser perfecto, sino porque sabía agradecer incluso cuando todo parecía ir mal. Mientras cuidaba ovejas solo, bajo el sol ardiente o en noches frías, él no se quejaba, componía salmos, alababa, y esa actitud fue la llave que abrió una puerta que nadie, ni el gigante Goliat, pudo cerrar. Cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí buscando al próximo rey de Israel, ni siquiera su padre pensó en él. Pero Dios sí. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
1 Samuel 16:7, y ese corazón estaba lleno de gratitud. ¿Sabes lo que esto significa? Que no importa si los demás te ignoran, si no te escogen, si no te valoran. Cuando tu corazón está lleno de agradecimiento, Dios se fija en ti. El agradecido no necesita vitrina, porque la gratitud en lo secreto siempre provoca honra en lo público. En el Salmo 100, David escribe: «Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza». Él entendía que la gratitud no es solo cortesía, es la contraseña que nos da acceso al lugar donde habita Dios. Es como si en el mundo espiritual existiera una puerta y en el picaporte está grabada una palabra: gracias. Muchos oran, muchos piden, muchos claman, pero pocos agradecen con sinceridad, especialmente cuando no reciben lo que esperaban. Y ahí está el secreto. David agradecía en medio de la guerra, en el exilio, en la traición, porque para él la presencia de Dios era mayor que cualquier bendición visible. ¿Has estado esperando que una puerta se abra en tu vida? Tal vez no es con más oración, ni con más esfuerzo, ni siquiera con más fe. Tal vez es con más gratitud. Una vez, mientras huía de Saúl, David se escondió en una cueva. Estaba solo, perseguido injustamente, sin saber si viviría otro día. ¿Y qué hizo? Escribió el Salmo 57. Dijo: «Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos». Cantar en la cueva, esa es la diferencia. Esa es la marca de los elegidos. Gratitud que no depende de la situación, sino de la revelación. Porque el agradecido no agradece por lo que tiene, agradece por lo que Dios es. Y eso transforma su perspectiva. Mientras otros ven ruina, Él ve oportunidad. Mientras otros ven derrota, Él ya está viendo la gloria que viene después. La gratitud de David fue tan profunda que incluso cuando cometió errores terribles, como su pecado con Betsabé, nunca perdió la capacidad de reconocer, arrepentirse y agradecer el perdón de Dios. No lo merecía, pero sabía que solo el agradecido se reconcilia con lo eterno. Piénsalo por un momento. ¿Y si Dios está esperando que le agradezcas por algo que aún no entiendes? A veces no vemos la bendición porque viene disfrazada de prueba. Pero cuando agradeces en medio del dolor, le estás diciendo al cielo que confías más en el plan de Dios que en tus circunstancias actuales. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces esperas resultados antes de dar gracias? Es como si le dijeras a Dios: «Primero muéstrame y luego creeré». Pero la gratitud verdadera dice: «Primero creo y por eso ya agradezco». David era un hombre que, antes de vencer a Goliat, ya estaba agradeciendo. Mientras los demás soldados temblaban, él recordaba: «Dios me libró del león y del oso, me librará también de este gigante». Y esa memoria agradecida le dio poder. La gratitud también es memoria espiritual. Es recordar lo que Dios ya hizo y con eso alimentar tu fe para lo que viene. Muchos están atrapados en la queja y el desánimo, sin darse cuenta de que su actitud está cerrando puertas. Pero cuando decides agradecer incluso en el dolor, algo se activa en lo invisible. El cielo se abre, las murallas caen, las cadenas se rompen, porque la gratitud honra a Dios, y Dios honra a los que le honran. Si hoy estás enfrentando una cueva como David, si te sientes ignorado, cansado, perseguido por pensamientos o situaciones que no entiendes, canta, agradece, levanta tu corazón como si ya tuvieras la victoria, porque ese simple acto puede ser el punto de inflexión en tu historia. No tienes que entenderlo todo, solo necesitas confiar. Y la gratitud es una de las formas más poderosas de confianza. Recuerda, no fue la corona lo que hizo a David agradecido, fue su gratitud lo que lo hizo digno de la corona. Y ahora que sabes esto, ¿cómo está tu corazón?
¿Llena tu boca de gratitud incluso cuando no hay respuestas? ¿O solo agradeces cuando todo va bien? Que este momento sea una pausa para ti, para mirar a tu alrededor y descubrir cuántas bendiciones ya tienes y quizás estás ignorando, porque cuando agradeces con sinceridad, el cielo escucha y las puertas comienzan a moverse, y lo que hoy está cerrado puede comenzar a abrirse, simplemente porque tu corazón se ha vuelto como el de David. Número 2. Jesús y los 10 leprosos. En el camino hacia Jerusalén, Jesús pasó por una aldea donde 10 hombres enfermos de lepra se acercaron a él. No podían entrar a la ciudad, ni abrazar a sus hijos, ni ser tocados por nadie. Vivían al margen, en la sombra del rechazo, envueltos en un dolor silencioso. Pero cuando vieron a Jesús, gritaron desde lejos: «Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros». Lucas 17:13. Sin tocarlos, sin acercarse, Jesús simplemente les dijo: «Id, mostraos a los sacerdotes». Y mientras iban, fueron sanados. 10 recibieron el milagro. 10 fueron liberados de una enfermedad que los marcaba social, física y espiritualmente. Pero solo uno volvió. Uno solo regresó, glorificando a Dios en alta voz, postrándose a los pies de Jesús y dándole gracias. Y Jesús, con una mezcla de sorpresa y tristeza, preguntó: «¿No fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? Lucas 17:17. Este pasaje no es solo una historia de sanidad, es un espejo, una pregunta dirigida a cada uno de nosotros. ¿Dónde estás tú? ¿Eres de los que reciben y siguen su camino, o de los que regresan a agradecer? Porque hay una verdad espiritual en esta historia que pocos ven. Los 10 fueron sanados, pero solo uno fue completo. Jesús le dijo al que volvió: «Levántate, vete, tu fe te ha salvado». No le dijo solo «te ha sanado», sino «te ha salvado», porque la gratitud no solo reconoce el milagro, lo sella, lo eleva, lo consagra. Muchos reciben bendiciones todos los días: el pan sobre la mesa, la salud al despertar, la protección en la noche. Pero pocos se detienen a decir: «Gracias, Señor». La mayoría sigue su camino como si lo merecieran, como si fuera rutina, pero el que agradece, vuelve. Y cuando vuelves, algo más profundo ocurre. Tu relación con Dios se fortalece. Ya no eres solo alguien que fue tocado por Él, ahora eres alguien que camina con Él. La lepra no era solo una enfermedad física, representaba la exclusión, el pecado, la muerte lenta. Y en esta historia, Jesús está mostrando que Él no solo quiere limpiar lo externo, quiere restaurar el alma. Pero eso solo sucede en los que tienen un corazón agradecido. ¿Sabes qué es lo más fuerte de todo esto? Que el que volvió era samaritano, es decir, ni siquiera pertenecía al pueblo judío. Era el menos esperado, el que según la lógica religiosa tenía menos derecho, pero fue el único con la actitud correcta. A veces, los que más han sufrido, los que más han sido rechazados, los que vienen de más lejos, son los que más agradecen, porque conocen el sabor de la oscuridad y por eso celebran cada rayo de luz. La gratitud nace más fuerte en los corazones rotos que han sido restaurados. Y tú que estás escuchando estas palabras ahora, ¿qué haces cuando Dios responde tus oraciones? ¿Corres a seguir tu vida como si nada? ¿O te postras y dices, gracias Jesús? No con palabras vacías, sino con un corazón rendido. Hay puertas que se abren cuando oras, pero hay puertas más profundas, más eternas, que solo se abren cuando agradeces. Y tal vez por eso sientes que algo falta, aunque hayas sido bendecido, porque has recibido, sí, pero no has vuelto. Dios no solo quiere darte milagros, quiere que te conviertas en alguien que camina cerca de Él. Y la gratitud te convierte en amigo de Dios, no solo en beneficiario de sus promesas. El agradecido no se olvida de quien lo rescató, no se conforma con el regalo, quiere al dador,
quiere permanecer, adorar, servir. Este hombre samaritano nos enseña que agradecer es volver al corazón de Dios. Es decirle, tu presencia vale más que la bendición, tu amor más que mi sanidad, tu abrazo más que cualquier milagro. Y si hoy, después de tanto luchar, has recibido algo de parte del cielo, que tu primer impulso no sea seguir tu camino. Vuelve, arrodíllate en tu interior, da gracias, porque en ese gesto sencillo se esconde la plenitud. Tal vez la sanidad que estás esperando no es física, sino del alma. Y puede que esa restauración esté a una sola palabra de distancia. Gracias. Un gracias que viene del fondo, que reconoce, que honra, que ama. Porque cuando vuelves a Jesús con gratitud, Él no solo te sana, Él te abraza, te llama, te levanta. Y eso nadie te lo puede quitar. Número 3. Gratitud en la prisión. Pablo y Silas. No hay mayor prueba de gratitud que aquella que nace en medio del dolor. Pablo y Silas sabían esto. Después de predicar el Evangelio con valentía, fueron arrestados injustamente, golpeados sin misericordia y arrojados al calabozo más profundo. Con sus cuerpos heridos y sus pies amarrados en el cepo, la oscuridad era absoluta. No había ventanas ni esperanza humana, solo silencio y humedad. Pero en ese lugar de aflicción, algo sobrenatural ocurrió. A medianoche, ellos comenzaron a orar y cantar himnos a Dios, no por haber sido liberados, no por haber recibido una promesa, sino desde el dolor, desde las heridas abiertas, desde la prisión. No esperaron a que se abriera la puerta para alabar. La gratitud los precedió. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ver el milagro antes de dar gracias? Pero Pablo y Silas sabían que cuando la gratitud sube, la gloria baja. Hechos 16:26 nos dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. No estaban cantando para escapar, estaban adorando porque confiaban. Y eso provocó un mover espiritual que sacudió el sistema físico. Las cadenas se rompieron no solo para ellos, sino para todos los que estaban a su alrededor. La gratitud verdadera no solo libera tu alma, libera a los que te escuchan. La atmósfera cambia, la prisión se transforma en altar, las lágrimas se convierten en incienso. Cuando agradeces en medio de la dificultad, estás haciendo una declaración poderosa. Mi Dios no depende de mis circunstancias. Mi gozo no nace de lo que veo, nace de quien Él es. Pablo y Silas no eran ingenuos. Sabían lo que significaba estar allí, sabían que podrían morir, pero en lugar de reclamar, eligieron confiar, eligieron alabar, eligieron agradecer. Y esa decisión cambió no solo su historia, sino la del carcelero, que terminó entregando su vida a Cristo junto con toda su familia. La gratitud en medio del dolor tiene el poder de salvar hogares enteros. Cuando decides adorar mientras estás en la prisión de tu vida, sea emocional, financiera, espiritual, estás permitiendo que Dios actúe más allá de tu entendimiento. Porque Él no está buscando adoradores cuando todo va bien. Él está buscando corazones rendidos en la noche más oscura. ¿Y tú, qué suena desde tu celda interior? ¿Queja o alabanza? Lo que brota de ti cuando todo te ha sido quitado revela quién realmente eres y también determina lo que vendrá. Pablo y Silas no buscaron provocar un milagro. Buscaron permanecer fieles, y esa fidelidad, revestida de gratitud, desató lo sobrenatural. A veces queremos que las puertas se abran y luego cantaremos. Pero en el reino muchas veces es al revés. Primero se canta y luego se abre. Si hoy estás en un lugar oscuro, en una etapa difícil, con heridas en el alma o en el cuerpo, comienza a alabar.
No porque entiendas, sino porque crees. No porque te guste lo que vives, sino porque sabes que Dios está allí contigo. La prisión puede ser un lugar de quebranto o un lugar de revelación. Tú eliges cómo lo enfrentas. Y la gratitud es esa voz firme que susurra en tu interior. No estás solo. Él está aquí. Aún en esto, dale gracias. Pablo escribió más tarde desde otra prisión: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5, 16, 18. No dijo por todo, sino en todo, porque la gratitud no siempre cambia lo que estás viviendo, pero siempre cambia cómo lo vives. Tal vez hoy no necesitas una respuesta inmediata, sino una canción en medio de tu dolor. Tal vez lo que cambiará tu atmósfera no es una solución, sino una actitud, porque la gratitud en medio de la prisión es el tipo de fe que sacude los cielos. Y si decides agradecer hoy, sin ver la salida, sin entender el porqué, sin tener todo resuelto, prepárate, porque en cualquier momento, sin aviso previo, las puertas se abrirán, las cadenas caerán y tu historia cambiará. No porque lo merezcas, sino porque confiaste, y la gratitud siempre abre el camino para el poder de Dios. Número 4. El agradecimiento que multiplica. El milagro de los panes. Jesús estaba frente a una multitud. Más de 5.000 personas lo seguían, hambrientas no solo de pan, sino de esperanza. Habían dejado sus hogares, sus trabajos, sus rutinas, solo para escuchar su voz. Pero ahora el día terminaba y los estómagos comenzaban a vaciarse. Los discípulos se inquietaron. «Despídelos para que vayan a buscar qué comer», dijeron. Era lógico, era práctico, pero Jesús tenía otro plan. Entre la multitud, un niño ofreció sus 5 panes y 2 peces. Era poco, ridículamente poco. Ni siquiera alcanzaba para alimentar a los propios discípulos, pero Jesús lo tomó y dio gracias. Eso es todo. No se quejó por la escasez, no se burló de la pequeñez, no dudó de la provisión. Levantó lo poco al cielo y agradeció. Y ese acto, tan sencillo como poderoso, desató uno de los milagros más recordados en la historia bíblica. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo. Mateo 14, 19. Esa bendición fue una declaración silenciosa de fe. Fue una afirmación de que lo que parece insuficiente en las manos del hombre es más que suficiente en las manos de Dios cuando va acompañado de un corazón agradecido. ¿Cuántas veces desechamos lo poco porque creemos que no basta? Cuestionamos nuestras capacidades, nuestros recursos, nuestro valor. Pero Jesús enseña algo distinto. La gratitud precede la multiplicación. Ese pan agradecido se convirtió en alimento para miles. No solo fue suficiente, sobró. 12 cestas llenas fueron recogidas después. Y ese detalle no es menor, porque cuando agradeces por lo poco, Dios demuestra que Él puede darte más de lo que necesitas. Pero si te detienes a pensar, ¿qué habría pasado si Jesús no hubiese dado gracias? ¿Y si se hubiera quejado por lo limitado de los recursos? ¿Y si hubiese dicho, esto no alcanza, ¿para qué intentarlo? A veces, nuestra falta de gratitud es lo que impide la multiplicación. Nos enfocamos tanto en lo que falta que no valoramos lo que ya tenemos. Y en ese desprecio silencioso cerramos la puerta a lo sobrenatural. La gratitud no solo honra lo que tienes, lo expande. Es como el agua que hace florecer una semilla. Lo que hoy parece pequeño, en manos de Dios, puede alimentar una generación. El niño que entregó los panes no sabía que sería parte de un milagro eterno. Solo ofreció lo poco que tenía, y Jesús lo usó todo. No le pidió más, no lo ridiculizó, solo lo recibió y agradeció. ¿Y tú? ¿Qué estás despreciando hoy por considerarlo insuficiente? ¿Tu tiempo?
¿Tus dones? ¿Tus ingresos? ¿Tu fe? Tal vez piensas que no puedes hacer mucho, que tu oración es débil, que tu ayuda es mínima, que tu palabra no impacta. Pero lo que es poco en tus ojos es abundancia en las manos del Maestro si va acompañado de gratitud. Porque en el reino no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto agradeces. Jesús no buscó más pan, no pidió una solución humana, tomó lo que había y levantó la mirada. Porque la gratitud siempre eleva la vista, nos hace mirar hacia arriba en lugar de mirar hacia el suelo de la escasez. Cada vez que levantas tus manos y das gracias, a pesar de lo que falta, le estás diciendo a Dios: confío en ti más que en mis circunstancias. Y eso cambia todo. La multitud se sació. Pero lo más poderoso fue que el milagro comenzó con una actitud, no con un recurso, con una mirada al cielo, no con una estrategia, con un gracias, no con un plan. Y así funciona también en tu vida. No necesitas tenerlo todo resuelto. Solo necesitas poner lo que tienes en manos de aquel que todo lo puede y agradecer. El milagro que estás esperando puede estar escondido en eso poco que estás despreciando. No subestimes lo pequeño. No ignores lo simple. No maldigas lo escaso. Porque en el momento en que decides decir: Señor, gracias por lo que tengo, puede que estés activando un ciclo de multiplicación que aún no imaginas. La gratitud es un lenguaje que el cielo reconoce, y cuando lo hablas, el cielo responde. Número 5. Gratitud en la escasez, la viuda de Sarepta. En tiempos de profunda sequía, cuando la tierra se partía bajo los pies y los ríos eran solo memoria, Dios envió al profeta Elías a un lugar inesperado, Sarepta. No a un rey ni a un hombre rico, sino a una viuda pobre que recogía leña para preparar su última comida. No había abundancia, solo un puñado de harina y unas gotas de aceite, lo suficiente para un pan, una última cena para ella y su hijo. Después de eso, ya no había más. Solo quedaba esperar la muerte. Pero entonces llegó la voz profética con una petición que a los ojos humanos parecía irracional. Hazme primero de ello una pequeña torta y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Primera Reyes 17:13. ¿Qué clase de Dios pide primero en medio de la escasez? ¿Qué sentido tiene entregar lo único que te queda cuando no sabes si mañana habrá algo más? Sin embargo, la viuda no discutió, no cuestionó, no se encerró en su temor, obedeció. Y en esa obediencia hubo gratitud, porque dar cuando se tiene mucho puede ser generosidad, pero dar cuando no se tiene nada es fe agradecida. Lo que esta mujer no sabía es que en el acto de dar estaba abriendo una puerta celestial. Dios estaba esperando su entrega para derramar provisión. Elías le dijo: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y así fue. Día tras día, sin lógica, sin explicación, la tinaja y la vasija seguían llenas. No rebosaban, no se derramaban, pero nunca faltaban. Era un milagro cotidiano, silencioso, pero constante, como el amor de Dios, como su fidelidad. ¿Y tú? ¿Cómo reaccionas cuando Dios te pide algo en tu momento más frágil? ¿Te resistes? ¿Te proteges? ¿Te cierras? ¿O decides confiar y agradecer incluso por lo poco? La viuda no solo fue sostenida físicamente, fue bendecida espiritualmente. Porque el acto de agradecer en medio de la escasez no solo trae provisión, trae revelación. Ella conoció a Dios no como una idea, sino como el proveedor real, el que sostiene cuando todo se derrumba, el que hace brotar aceite en una vasija vacía. A veces la gratitud no es un canto, es un acto, un paso de fe, un sí que das cuando todo en ti quiere decir no. Esta historia también nos recuerda que Dios no necesita abundancia para hacer milagros, solo necesita disposición.
Un corazón que diga, aquí estoy, esto es lo que tengo, no es mucho, pero es tuyo. Y esa entrega, hecha con gratitud, se convierte en semilla. Muchos están esperando que llegue más para empezar a agradecer, pero Dios está esperando que agradezcas para empezar a darte más. ¿Qué pasa si lo que tienes hoy no es una prueba, sino una invitación? Una invitación a confiar, a entregar, a agradecer. La escasez no es ausencia de Dios. A veces es el escenario donde Él se revela con más fuerza. Porque cuando ya no hay nada, todo lo que sucede solo puede venir de Él. La viuda no recibió una promesa de abundancia antes de dar. Ella dio y luego vio la fidelidad divina. Esa es la esencia de la gratitud. Agradecer antes del milagro, no después. Amar a Dios por quien es, no por lo que da. Y en ese gesto simple de una mujer sin nombre hay una enseñanza eterna. Cuando agradeces y obedeces en lo poco, Dios cuida lo esencial. No te promete lujo, pero sí provisión. No te promete facilidad, pero sí sustento. Y sobre todo, promesa cumplida. No ignores tu tinaja ni tu vasija. Aunque hoy te parezcan insuficientes, pueden ser el lugar donde Dios decida manifestarse. Tal vez ahora mismo estás mirando tu propia escasez, lo poco que tienes, lo que no alcanza. Pero si lo entregas con gratitud, puede que ahí esté escondida una fuente que nunca dejará de fluir. Porque lo que sostiene tu vida no es la harina, ni el aceite, ni la lógica, es la gracia de Dios, activada por la fe y encendida por la gratitud. Número 6. El cántico de María. Gratitud antes de la promesa cumplida. María era apenas una joven cuando recibió una de las revelaciones más extraordinarias que la humanidad haya escuchado. El ángel Gabriel le anunció que sería la madre del Salvador, aún siendo virgen. Fue un mensaje que desafió toda lógica, rompió las leyes naturales y cargó sobre sus hombros una responsabilidad divina que no pedía, pero que aceptó. Podría haberse llenado de miedo, de dudas, de resistencia, y sin embargo, lo que brotó de su corazón fue un cántico de gratitud. Un himno sagrado nacido del alma. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lucas 1:46-47. Antes de ver el cumplimiento, antes del nacimiento, antes de los milagros, antes de la cruz y la resurrección, María ya estaba agradeciendo, porque su fe no dependía de las evidencias, sino de la confianza absoluta en la palabra que había recibido. ¿Puedes imaginar lo que sentía en ese momento? Una adolescente embarazada, comprometida pero no casada, sabiendo que enfrentaría el juicio de su comunidad, la incomprensión de José, el silencio de muchos, y aún así agradeció. La gratitud de María no fue superficial, fue profunda, consciente, valiente. Su cántico no solo celebraba lo que Dios haría en ella, sino lo que Él es para todos, el que derriba a los poderosos de sus tronos y exalta a los humildes, el que llena de bienes a los hambrientos. Lucas 1:52-53. Fue un grito de justicia, de esperanza, de confianza ciega en el carácter de Dios. ¿Y tú? ¿Puedes agradecer por lo que aún no se ha manifestado? ¿Puedes alabar antes del milagro, antes de que se cumpla la promesa, cuando todo lo que tienes es una palabra y un corazón expectante? La gratitud que transforma no es la que se da cuando todo está resuelto, es la que nace en el vientre del misterio. María no tenía garantías humanas, solo tenía una promesa divina, y eso fue suficiente para cantar. Ese cántico se convirtió en profecía, en legado, en declaración de fe para generaciones, porque la gratitud antes del cumplimiento no solo honra a Dios, también inspira a los que vienen detrás de ti. Hay personas que necesitan escuchar tu cántico, tu testimonio, tu alabanza en medio del todavía no.
Porque en un mundo que espera resultados inmediatos, una fe agradecida es revolucionaria. María también nos enseña que la gratitud prepara el corazón para cargar con lo eterno. No fue solo un acto de humildad, fue un acto de rendición. En su agradecimiento se escondía la aceptación del llamado, del dolor, de la gloria, todo al mismo tiempo. A veces Dios te llama a cosas grandes, pero no te muestra el camino completo. Solo te da una palabra, una promesa, y espera que confíes, que agradezcas, que cantes. Y mientras lo haces, Él obra. El agradecimiento de María fue tan poderoso que quedó registrado para siempre en las Escrituras. Fue más que una emoción, fue un altar levantado en su interior. Un altar que nos recuerda que Dios no escoge a los perfectos, sino a los dispuestos, y que a los que agradecen, Él los sostiene, los guía y los usa para sus propósitos eternos. Tal vez hoy estás cargando algo que aún no entiendes, una promesa que pesa, una palabra que aún no ves cumplida, pero si decides agradecer ahora, si levantas tu propia canción, si engrandeces al Señor con tus palabras y con tu actitud, estarás preparando tu alma para recibir lo que el cielo ya ha designado para ti. No esperes ver todo claro para ser agradecido. Sé como María. Canta antes, cree antes, agradece antes. Porque cuando lo haces, no solo estás mostrando tu fe, estás entrando en una dimensión donde lo invisible se vuelve real y lo imposible comienza a tomar forma. Y quizás, sin darte cuenta mientras cantas, ya estás gestando algo eterno. Número 7. Job. Gratitud en medio de la pérdida. Job lo perdió todo. No fue poco, no fue gradual. Fue un derrumbe súbito. En un solo día sus bienes, sus hijos, su estabilidad desaparecieron como humo llevado por el viento, y como si no fuera suficiente, su salud también fue quebrantada. Llagas cubrían su cuerpo, su carne ardía, su corazón se partía. La voz de su esposa lo empujaba a maldecir a Dios y morir, y sus amigos, en vez de consolar, lo acusaban. Era el tipo de prueba que podría quebrar al más firme, el tipo de valle donde la fe parece temblar y las preguntas sin respuesta se amontonan en el alma. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho? Pero entonces, en medio del polvo, entre cenizas, sin explicación, sin alivio, Job dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Puedes sentir el peso de esas palabras. No fueron pronunciadas desde una comodidad religiosa. Fueron gritos de alma desde el centro del dolor. Job no entendía por qué. No tenía respuestas. No conocía el desenlace. Solo tenía una convicción: Dios seguía siendo digno. Ese es el tipo de gratitud que estremece los cielos. No nace de lo que se tiene, no depende de la lógica. Es una rendición total a la soberanía de Dios. ¿Cómo reaccionas tú cuando pierdes lo que amas? ¿Tu gratitud desaparece con lo que se fue? ¿O permanece porque sabes que aquel que gobierna tu vida es justo, aunque no comprendas sus caminos? Job no adoró porque todo iba bien. Adoró porque sabía que su relación con Dios era más profunda que las bendiciones que había recibido. Su fe no era transaccional, era devocional. Y esa diferencia lo sostuvo. Muchos creen que ser agradecido es natural. Pero la verdadera gratitud es una decisión, especialmente en medio del sufrimiento. Es mirar al cielo con lágrimas y decir: no lo entiendo, pero aún así, gracias, porque tú eres Dios. La historia de Job es dura, pero hermosa, porque nos muestra que incluso en las pérdidas más profundas se puede encontrar una gratitud que no depende de circunstancias, sino de la eternidad. Y al final Dios no solo restauró a Job, lo bendijo el doble, pero ese no fue el premio por resistir. Fue el resultado de una vida que supo mantenerse fiel, aun cuando todo se había desmoronado. ¿Y tú?
¿Puedes agradecer mientras esperas la restauración? Puedes mirar el vacío y confiar en que Dios puede volver a llenar. Job lo hizo, no con una sonrisa forzada, no con palabras religiosas, sino con un corazón quebrantado que eligió no maldecir, que eligió seguir confiando. Porque el agradecido no niega el dolor, lo enfrenta, lo reconoce, pero no permite que el dolor se convierta en su Dios. Mantiene la mirada en aquel que da sentido incluso a lo que parece sin sentido. A veces creemos que agradecer es algo suave, emocional, pero en la historia de Job, la gratitud es resistencia, es fe aferrada con uñas y lágrimas. Es adoración desde el polvo, y esa es quizás la forma más pura de gratitud. Cuando ya no tienes nada, pero igual dices, gracias. Si hoy estás atravesando un valle oscuro, si has perdido algo valioso, si tu corazón está desgarrado y no ves respuestas, recuerda a Job. No estás solo. Hay una historia, una voz, un testimonio que te dice, sí se puede agradecer en medio del luto, sí se puede adorar sin entender, sí se puede confiar cuando todo duele. Dios no se alejó de Job. Al contrario, lo encontró en la tormenta y habló con él como con pocos. Le reveló su grandeza, le mostró el diseño detrás del caos. Y Job, al final, no solo recuperó lo perdido, ganó algo mayor, una revelación profunda de quién es Dios. Esa es la recompensa de los agradecidos en medio del dolor. No solo reciben cosas, reciben revelación. Conocen a Dios más allá de los regalos, más allá de la lógica, más allá del entendimiento. Y ese conocimiento, nadie se los puede quitar. Número 8. El agradecimiento de Ana. Fe que clama y honra. Ana conocía bien el sabor del silencio de Dios. Durante años oró por un hijo. Años marcados por la espera, las lágrimas escondidas, las miradas ajenas llenas de juicio. Su rival, Penina, la provocaba constantemente, y aunque su esposo la amaba, el vacío en su vientre pesaba más que cualquier palabra de consuelo. Un día en el templo, su clamor rompió el protocolo. Su boca se movía, pero no emitía sonido. El sacerdote Elí pensó que estaba ebria, pero en realidad su alma se derramaba delante de Dios. Era una oración sin ornamentos, un grito del alma. Y en medio de ese clamor, Ana hizo una promesa. Si tú me das un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. 1 Samuel 1:11. Poco después quedó embarazada. Dio a luz a Samuel, un profeta que marcaría la historia de Israel. Pero lo más impactante no fue solo el milagro, sino lo que vino después. Ana cumplió su promesa y agradeció entregando. Una vez destetado el niño, lo llevó al templo y lo presentó ante Dios, diciendo, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. 1 Samuel 1:27-28. ¿Puedes imaginar lo que significó para Ana ese momento? Años de espera, meses de gestación, días de amor profundo, y luego lo entrega. No porque no lo amara, sino porque entendía que la verdadera gratitud no se queda en palabras, se expresa en honra, en obediencia, en entrega. Ana nos enseña que la gratitud madura no se aferra al milagro, sino que lo pone nuevamente en las manos del dador. Y lo más hermoso es que después de su entrega, Ana no lloró de dolor, sino que entonó un cántico de alabanza. Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. 1 Samuel 2:1. Ese cántico es una obra maestra de gratitud. Ana entendió que Dios no solo había oído su oración, sino que le había permitido participar en algo eterno. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a devolverle a Dios aquello por lo que tanto oraste? ¿O te aferras a la bendición como si fuera tuya por derecho?
¿Puedes agradecer con entrega? Porque la gratitud no es solo decir gracias. Es vivir de tal manera que todo lo que tienes, lo grande, lo pequeño, lo visible y lo íntimo, sea usado para glorificar al Señor. Ana no perdió a Samuel. Al contrario, lo puso en las manos de Dios y vio cómo su hijo crecía en gracia y sabiduría, convirtiéndose en un canal de bendición para toda una nación. Así también tú, lo que entregas por gratitud, Dios lo multiplica en propósito. Hay momentos en que oramos por algo con tanto anhelo que cuando lo recibimos corremos el riesgo de idolatrarlo. Pero Ana nos enseña que la mejor forma de honrar a Dios por un milagro es devolverle el control. La fe de Ana fue activa. No se quedó esperando pasivamente. Clamó, prometió, confió. Y cuando recibió, no se aferró. Agradeció con acciones. ¿Qué pasaría si hoy te detienes y miras todo lo que has recibido que un día pediste con lágrimas? ¿Aún lo honras como el primer día? ¿O ya te has acostumbrado a lo que antes era un sueño? La gratitud se mide en el tiempo, no en la emoción del momento. Se ve en lo que haces con lo que Dios te da. Ana pudo haber retenido a Samuel, justificar su deseo, pero prefirió confiar. Y la historia le dio la razón. Dios la bendijo con más hijos, y el nombre de Samuel quedó grabado en la eternidad. Hoy Dios te dice, lo que me entregas con gratitud, lo haré eterno. Así como Ana, aprende a agradecer con tu vida, no solo con tu boca. Dale a Dios lo mejor, lo más valioso, lo más esperado, y verás que la gratitud que honra siempre es recompensada. Porque cuando devuelves en fe, Dios no te deja con menos, te llena con más de Él. Número 9. El salmista agradecido, cuando el alma recuerda. En medio del bullicio del mundo, de las voces externas y de los pensamientos internos que a veces no cesan, hay momentos en los que el alma necesita hablar consigo misma. El salmista lo entendió mejor que nadie, por eso escribió, «Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios». Salmo 103:2. Aquí no hay una audiencia, no hay enemigos que vencer, ni montes que subir. Solo hay un hombre hablándole a su propia alma, recordándole que debe agradecer, porque la gratitud también es eso, un ejercicio de la memoria, una disciplina del corazón que se niega a olvidar lo que Dios ha hecho. En un mundo que te presiona a avanzar, a pedir más, a querer lo nuevo, la gratitud te detiene y te hace mirar hacia atrás con reverencia. ¿Cuántas veces Dios te ha sostenido y tú ya lo olvidaste? ¿Cuántas oraciones contestadas se han perdido en el ritmo acelerado de tu día a día? El salmista comienza el Salmo 103 recordando beneficios, pero termina adorando la grandeza de Dios. Porque cuando empiezas agradeciendo por lo que Él ha hecho, terminas rendido ante lo que Él es. Dice más adelante, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Versículos 3-4. Cada una de esas acciones de Dios es una caricia al alma, y el agradecido sabe reconocerlas. No las deja pasar como rutina, las recoge, las guarda, las celebra. Y tú, alma mía, ¿ya bendijiste hoy al Señor? ¿O estás tan enfocado en lo que falta que pasaste por alto lo que ya ha sido dado? El salmista agradecido no tenía una vida perfecta. David, autor de muchos salmos, pasó por desiertos, traiciones, pérdidas, y sin embargo sabía detenerse y decir, «Gracias, Señor», no desde un lugar cómodo, sino desde un corazón que no quería volverse insensible. La falta de gratitud endurece el alma, la enfría, la separa de la fuente. Pero el agradecimiento la vuelve sensible, cálida, consciente. Por eso David se hablaba a sí mismo, «Bendice, alma mía, no te olvides». En un mundo de olvidos, recordar es un acto espiritual. Es traer a la memoria lo que da esperanza.
Es volver al primer amor, a ese momento donde sabías que todo lo que tenías venía de Él. Y no se trata solo de salud, provisión o protección. También de lo invisible, la paz en medio de la tormenta, el consuelo en el llanto, la corrección que salva, el perdón que restaura. Dios ha hecho más por ti de lo que alcanzas a ver. A veces su mano te sostuvo sin que te dieras cuenta. A veces desvió caminos que te habrían destruido y tú ni siquiera lo notaste. El alma agradecida ve más allá de lo evidente, capta la intención divina, abraza el proceso, aunque duela, y dice, gracias, porque sigues aquí. David también escribió en el Salmo 30, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Esa es la voz del que ha vivido pruebas y ha decidido no callar el agradecimiento, porque el agradecido no puede guardar silencio. Su alma se desborda. La gratitud no es solo una reacción emocional, es una declaración de fe. Es decir, aun si mañana no entiendo nada, hoy sé que Él ha sido bueno. Haz una pausa hoy, habla contigo mismo, como David, repite en tu interior, bendice, alma mía, a Jehová. Y no lo hagas con ligereza, hazlo como quien despierta algo sagrado, como quien quiere volver al centro, porque cada vez que recuerdas, la gratitud te regresa al corazón de Dios, y ahí, en ese lugar de memoria santa, vuelves a ser sensible, humilde, lleno de asombro, y listo para lo que viene. Número 10. El agradecimiento que persevera. 10.000 razones para bendecir. Hay días en que agradecer fluye con facilidad. El sol brilla, las noticias son buenas, el corazón está en paz. Pero también hay otros días donde la vida pesa, donde el alma parece estancarse, donde todo cuesta. Y es en esos días donde la gratitud más verdadera se pone a prueba. Porque la gratitud real no nace del entorno, nace del espíritu. Es una decisión profunda que se mantiene incluso cuando no hay motivos visibles. Es mirar al cielo con los ojos llenos de lágrimas y aún así decir, tú sigues siendo bueno. El salmista, otra vez, nos da un ejemplo conmovedor. En el Salmo 42, en medio de una profunda angustia, escribió, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salmo 42, 5. No lo decía desde la victoria, sino desde el valle. No cantaba desde el palacio, sino desde el destierro emocional. Pero sabía que el agradecimiento no es solo un reflejo, es una semilla, una profecía personal, una promesa que uno se hace a sí mismo. Aún he de alabarle. ¿Y tú? ¿Te mantienes agradecido solo cuando todo encaja? ¿O tu gratitud se ha convertido en una forma de resistencia espiritual? Agradecer en lo alto es fácil, pero agradecer en lo profundo es un acto de fe. El autor del himno moderno 10.000 razones escribió en una estrofa, cuando llegue el día en que mi fuerza se acabe y mi hora final se acerque ya, mi alma cantará de tu amor sin final, 10.000 años y por la eternidad. Esa es la esencia del agradecimiento que persevera. No tiene fecha de vencimiento. Es un fuego que sigue ardiendo, incluso cuando el cuerpo se cansa, cuando la vida aprieta, cuando las respuestas no llegan. Dios no busca adoradores de temporada, busca corazones constantes. Gratitud que no depende del clima emocional, sino de la convicción eterna de quién es Él. Hay personas que han pasado por enfermedades, traiciones, pérdidas, y aún así mantienen una mirada serena, una paz firme, una sonrisa leve. No porque no hayan sufrido, sino porque su alma se ha entrenado en la gratitud. Han aprendido a ver la bondad de Dios incluso entre los escombros. Y esa es la invitación de este momento,
que tú también desarrolles un corazón agradecido que no fluctúe con las circunstancias. Piensa en las estaciones del año. El invierno llega sin permiso, pero nunca dura para siempre. La gratitud es como una raíz profunda que mantiene el árbol firme, incluso cuando no hay hojas, ni flores, ni frutos, porque sabe que la vida sigue fluyendo por dentro. Así también tú. Puede que hoy no veas brotes, que todo parezca estéril, seco, sin avance. Pero si mantienes la gratitud, aunque sea con un suspiro, estás afirmando en fe que la primavera volverá y volverá. Porque Dios no abandona a los que le esperan. El agradecimiento que persevera no es ruidoso. A veces es solo un gracias susurrado con el alma cansada. Pero ese gracias sacude el cielo, porque demuestra que tu relación con Dios va más allá de lo que Él puede darte. Se basa en lo que Él es. Y Él es digno, siempre, incluso cuando la vida no lo parece. Por eso, hoy, aunque el ánimo no te acompañe, aunque el cuerpo te pese, aunque las respuestas no lleguen, haz como el salmista. Habla a tu alma, mírala a los ojos y dile: aún he de alabarle, porque hay más razones de las que puedes contar, aunque ahora mismo no las veas, están ahí. Y cuando agradeces, en medio del silencio, estás dando un paso hacia la madurez espiritual, hacia una fe sólida, hacia una gratitud que no se apaga, ni siquiera cuando todo parece oscuro, porque sabes que Él está contigo, y eso siempre es suficiente. Número 11. Jesús agradece antes del dolor, la última cena. La noche estaba llena de presagios. El aire pesaba con el silencio de lo que se avecinaba. Era la víspera de la cruz. La sombra de la traición ya caminaba entre ellos. Judas estaba allí, sentado a la mesa. Pedro, que pronto negaría conocerlo, también. Todos estaban, pero no todos entendían lo que esa noche representaba. Y sin embargo Jesús, sabiendo todo lo que estaba por venir, dio gracias. No fue una cena común, fue la última cena, la última reunión antes del Gólgota. Y justo allí, en el umbral del dolor más profundo, Jesús tomó el pan en sus manos, lo bendijo y dio gracias. Y tomando el pan, habiendo dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Lucas 22:19. Es un gesto tan sencillo, pero tan profundamente revelador. ¿Cómo se puede agradecer por un cuerpo que está a punto de ser quebrado? ¿Cómo se puede alzar la mirada y decir gracias cuando sabes que la corona de espinas ya te espera? Jesús no estaba agradeciendo por un momento cómodo, ni por una bendición recibida. Estaba agradeciendo por un sacrificio que dolería hasta lo más profundo del alma y del cuerpo. Y aún así, lo hizo. Porque entendía que la gratitud no es solo un acto emocional, es una declaración profética. Jesús agradeció no por lo que sus sentidos percibían, sino por lo que su espíritu sabía. Él sabía que el dolor sería temporal, pero la redención sería eterna. Que esa entrega abriría el camino a la salvación, que el sufrimiento sería el puente hacia la gloria. ¿Cuántos de nosotros solo damos gracias cuando vemos el milagro? ¿Cuántos condicionamos nuestra alabanza a que las cosas salgan como queremos? Pero Jesús nos muestra otro nivel, la gratitud anticipada, confiada, entregada. Esa que no espera ver para creer, sino que cree y por eso agradece. Al tomar el pan, Jesús no solo lo partió también la historia. Con ese gesto selló un nuevo pacto, una nueva forma de vivir, una nueva relación con el Padre. Y todo comenzó con gratitud. La gratitud fue la puerta, el pan fue el símbolo y la cruz, el altar. Jesús estaba rodeado de imperfección. Sus discípulos no lo comprendían del todo. Uno lo traicionaría, otro lo negaría, todos lo abandonarían. Pero aún así agradeció,
porque su gratitud no dependía de la fidelidad de los hombres, sino de la fidelidad del Padre. ¿Puedes tú agradecer cuando el entorno no lo merece? ¿Cuando los que te rodean fallan? ¿Cuando el dolor parece inminente? Agradecer en el jardín de las bendiciones es hermoso, pero agradecer en el Getsemaní, eso es madurez espiritual. Eso es confianza absoluta. Jesús no huyó del momento, lo enfrentó, y al hacerlo, nos enseñó que la gratitud en medio del quebranto es el lenguaje de los que han comprendido el propósito eterno. El pan que partió era un símbolo de su cuerpo, pero más que eso, era una enseñanza viva. Lo que se parte con gratitud, Dios lo multiplica en redención. Así como aquel pan partido alimentaría a sus discípulos, su cuerpo entregado nutriría a millones por generaciones. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué estás sosteniendo en tus manos que Dios te pide entregar con gratitud? ¿Una temporada difícil? ¿Una pérdida? ¿Un llamado que no entiendes? Quizás, como Jesús, estás al borde de una cruz que no pediste, pero que estás llamado a abrazar. Y si es así, recuerda esto: la cruz es pesada, sí, pero después de la cruz viene la resurrección. Y los que caminan agradecidos hacia su Getsemaní son también los que verán la tumba vacía al amanecer. Jesús no estaba agradecido por el dolor. Estaba agradecido porque el amor que lo sostenía era más grande que el dolor. Sabía que ese momento oscuro sería la llave que abriría la puerta de la reconciliación eterna entre Dios y la humanidad. Su gratitud no fue una respuesta emocional, fue una postura espiritual. Y hoy, siglos después, ese acto sigue hablando. Cada vez que partimos el pan, recordamos su entrega, recordamos su gratitud. No una gratitud débil, sino poderosa, transformadora. Una gratitud que no necesitó consuelo ni garantía, solo fe. Ese es el modelo, esa es la vara. Jesús nos enseñó a agradecer incluso cuando lo que viene es incierto, duro, incomprensible. Y en eso se encuentra uno de los secretos más profundos de la vida espiritual. El agradecimiento no cambia el hecho de que haya dolor, pero sí transforma cómo lo atravesamos. Lo que se agradece no se desperdicia. Lo que se entrega con fe se convierte en propósito. Hoy, tú también puedes tomar el pan de tu vida, sea lo que sea que Dios te haya confiado, y partirlo con gratitud. No porque entiendas todo, sino porque sabes en quién has creído. Y quizás, solo quizás, ese acto silencioso de fe y agradecimiento esté liberando algo eterno en tu interior. Porque el gracias de Jesús esa noche no fue el final, fue el principio de todo. Número 12. El poder oculto en la gratitud. El cielo se mueve cuando agradeces. Detrás de cada acto de gratitud sincera, hay una fuerza espiritual que muchas veces pasa desapercibida. No se ve con los ojos, no se oye con los oídos, pero se siente en el alma. Es como un río subterráneo que, aunque invisible, nutre todo lo que está en la superficie. La gratitud, auténtica, viva, profunda, no es solo un valor moral, es un arma espiritual. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 4:15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. La gratitud no es un final, es un multiplicador. Es el combustible que hace que la gracia siga creciendo, que el testimonio siga impactando, que el reino siga avanzando. Cada vez que das gracias en medio de tu día, en lo secreto, sin cámaras, sin escenario, el cielo se mueve. Y no porque seas perfecto, sino porque tu gratitud le recuerda a Dios que aún hay fe sobre la tierra. Hay muchas personas que oran, pero pocas que agradecen. Muchos piden, pero pocos reconocen. Muchos buscan a Dios como un recurso, pero los agradecidos lo buscan como un refugio.
como una fuente inagotable que merece honra, incluso cuando no hay respuesta inmediata. La gratitud cambia la atmósfera espiritual. Donde hay queja, se estanca la fe. Donde hay orgullo, se apaga la visión. Pero donde hay agradecimiento constante, la presencia de Dios se manifiesta. ¿Y por qué es tan poderosa la gratitud? Porque implica humildad, porque reconoce que no tienes el control, porque suelta las expectativas humanas y se abraza al plan de Dios. Jesús mismo agradeció antes de resucitar a Lázaro. De pie frente a la tumba, con la piedra aún en su sitio, levantó sus ojos y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Juan 11:41. Antes de ver al muerto salir, ya estaba agradeciendo. ¿Puedes tú hacer lo mismo? Agradecer antes del milagro, antes de que la tumba se abra, antes de que lo imposible ocurra. Porque ese es el secreto. La gratitud prepara el camino para la gloria. Es la declaración silenciosa que dice: ya confío, ya te reconozco, no necesito ver para creer. Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, olvidaban rápido. Un día eran rescatados del mar, y al día siguiente se quejaban por el pan, y eso detenía su avance. La gratitud es también una brújula. Te mantiene mirando hacia la promesa, no hacia el problema. El que agradece mantiene su corazón orientado al norte eterno, la fidelidad de Dios. ¿Y cuántas veces te has detenido solo para agradecer? No por lo que falta, no por lo que anhelas, sino por lo que ya fue hecho, por lo que ya tienes, por lo que no puedes ver, pero sí percibir. Porque hay cosas que Dios ya ha hecho por ti y aún no lo sabes. Batallas que ha peleado sin que tú lo veas. Caminos que ha enderezado sin avisarte. Puertas que ha cerrado para protegerte sin explicaciones. Y el agradecido vive con esa conciencia. No necesita una explicación para cada bendición. Solo dice: gracias, gracias por la vida, por el techo, por la salud que queda, por la fe que aún respira, por la paz que no se entiende, por las lágrimas que limpian, por el consuelo que llega, por el proceso, por el aprendizaje, por la presencia que nunca se va. El agradecido ve a Dios en los detalles, en el canto de un ave, en el abrazo de un ser querido, en el silencio de la madrugada, en lo cotidiano. Ahí también hay gloria, y es en esa postura constante, diaria, sincera, donde se activa el poder oculto de la gratitud. Porque cuando vives con un corazón agradecido, tu vida se convierte en un altar. Y cada día tu alabanza silenciosa es como incienso que sube delante del trono. Por eso, no subestimes un simple gracias. No lo veas como algo débil. Es una llave, es una espada, es una antorcha. Abre puertas, cierra heridas, ilumina caminos y, lo más importante, atrae la presencia del Padre. Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y donde hay gratitud, hay adoración. Y donde hay adoración, hay presencia. Y cuando su presencia llena tu vida, todo lo demás se ordena. Así que antes de terminar este estudio, cierra los ojos un momento. No pidas, no clames, solo agradece. Porque hoy, mientras das gracias, el cielo puede estar moviéndose a tu favor. Has llegado al final, y eso no es poca cosa. Muy pocos llegan tan lejos. Pocos se quedan hasta el último minuto buscando lo que tú estás buscando ahora. Una transformación real, profunda y duradera en Dios. Eso te convierte en alguien especial, en un corazón despierto, en un alma que no se conforma con lo superficial, alguien que quiere más de Él y que está dispuesto a quedarse hasta el último segundo para escucharlo. Hoy hablaste con tu alma, caminaste por pasajes sagrados, tocaste historias antiguas que aún siguen vivas y descubriste algo que tal vez habías olvidado. La gratitud no es solo una respuesta, es un estilo de vida, es una llave que abre, que sana, que restaura,
que transforma. Por eso quiero pedirte algo especial ahora, no solo como una acción, sino como una declaración. Deja en los comentarios esta frase: mi corazón vivirá agradecido. Hazlo como testimonio, como sello espiritual de que esta enseñanza te tocó, para que yo pueda leerlo, orar por ti y ver quiénes son los verdaderos comprometidos con este mensaje. Cuando tú comentas, estás dejando un rastro de fe, una señal de que el Espíritu habló a tu vida. Y no solo eso, estás ayudando a que otros lleguen, porque cada vez que das me gusta, cada vez que te suscribes, cada vez que compartes este video, estás predicando conmigo. Tal vez no tienes púlpito, tal vez no tienes micrófono, pero cuando haces clic en compartir, estás gritando al mundo: Dios es bueno y merece ser escuchado. ¿Te has dado cuenta de cuántas personas podrían ser tocadas por un video como este si tú simplemente lo compartes? Podría ser el puente que lleve a alguien del abismo a la esperanza, de la queja al agradecimiento, de la pérdida al propósito. Y si ya formas parte de esta comunidad, si ya estás suscrito, si comentas, si te involucras, te bendigo. Porque estás ayudando a que muchos que no tienen iglesia, que se sienten solos, que han perdido la fe, tengan un lugar donde ser alimentados por la palabra. Este canal no es solo un contenido, es un altar, un lugar donde se honra a Dios y se edifica al pueblo. Por eso tu participación lo mantiene vivo. Tu gratitud se convierte en expansión del reino. Quiero que te sientas orgulloso espiritualmente de estar aquí, porque lo que hiciste hoy no fue solo ver un video, fue adorar con tu tiempo. Fue permitir que el Espíritu Santo trabaje en ti, sane en ti, hable en ti. Y ahora, antes de cerrar, quiero que simplemente te detengas. Quédate unos minutos, no salgas rápido, no apagues la pantalla todavía. Deja que la música te envuelva. Cierra los ojos, respira profundo, agradece, no pidas, solo agradece. Porque en este silencio lleno de gratitud, Dios también habla. Este es tu momento, este es tu altar. Quédate en silencio y di en tu interior: gracias, Señor, por todo, incluso por lo que no entiendo. Siente la paz que fluye, siente el amor que permanece, siente la presencia que no se va. Y recuerda esto: nunca apagues un video antes de que termine, porque podrías estar cortando la última palabra que el Espíritu quería decirte. Te bendigo. Hasta el próximo encuentro. Y que tu vida, a partir de hoy, viva en gratitud.